Bendiciones, mis amados, buenas noches, que el favor de Dios resplandezca sobre sus vidas. Qué hermoso tiempo poder compartir con ustedes en esta noche y estar aquí reunidos virtualmente una noche más, un martes más, compartiendo la palabra pastoral que el Señor pone en nuestras vidas para bendecir la iglesia del Señor. Bendigo la vida de Ginesita, buenas noches. Ginesita, Maikito, buenas noches. Mi hermano Marlon, buenas noches. Bendiciones, Marlito. Saludos para usted, para su familia, para Evelincita también. Buenas noches, Giselita, bendiciones. Mi hermana María Daily también, buenas noches, bendiciones. Mi hermana Eida, bendiciones para usted, su familia. Qué bueno tenerles aquí, poder compartir con ustedes este tiempo de palabra pastoral para bendición de cada uno de nosotros. Puede compartir el link para que otros se puedan ir conectando también en esta noche y podamos ser muy bendecidos. La fe viene por el oír, dice la palabra del Señor, y el oír la palabra del Señor. O sea, la fe activa la palabra del Señor y la palabra activa la fe. Así que en esta noche queremos activar esa fe con la palabra del Señor y que esa fe nos pueda fortalecer y nos pueda permitir alcanzar bendiciones tremendas. Estamos en el tiempo del jubileo, amén. Estamos en un tiempo de bendición de parte del Señor, en un tiempo donde Jesús es nuestro jubileo, donde Jesús es nuestro sanador, donde Jesús es nuestro libertador, nuestra justicia, donde Jesús ha traído el reino de Dios entre nosotros, ha acercado el reino del Señor y estamos viviendo bajo esa unción maravillosa que está en Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Redentor, y a través de Él vivimos nosotros la vida de libertad y a través de Él vivimos también en un tiempo de jubileo y tenemos que abrazar ese tiempo y esencialmente también abrazar esa unción de Dios que nos libera, que nos bendice, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz, lo cual nos permite vivir en la economía del reino de los cielos y vivir en la economía de un Dios todopoderoso y vivir en una economía de un Dios que puede hacer cualquier cosa a favor de sus hijos por su gracia, por el favor de Jesús, por el poder que está en Cristo Jesús nuestro Dios. Mois, buenas noches, te bendigo en esta noche. Mi hermana Odita, Dios te bendiga en esta noche también. Mi hermana María Isabel, buenas noches. Irita, buenas noches. Mi hermana Carmen Fernández, buenas noches. Kendita, Dios te bendiga. Santi, toda su familia sea bendecido. Irenita, Dios te bendiga. Manuelito, Dios te bendiga en esta preciosa noche. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7 y versículo 2, que es otra de las historias poderosas de un Dios que puede hacer cualquier cosa por nosotros. Estuvimos hablando un poquito el lunes en nuestro devocional sobre esto, mientras predicábamos el domingo sobre la viuda y sobre el Dios que es poderoso para hacer mucho más abundantemente por nosotros. El Señor me recordaba esta historia también del sitio de Samaria y me recordaba lo que sucedió ahí, triste pero a la misma vez poderoso, que tenemos un Dios que puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Y meditando en esta historia
que tiene mucho que enseñarnos y muchos principios que ministrarnos. Una de las cosas que el Señor ministró a mi espíritu con respecto a esta historia, que tiene muchas cosas, pero que el Señor inquietó a mi corazón, fue el poder nosotros hacer un contraste entre la fe y la incredulidad basados en este pasaje, en esta historia. Por un lado, este príncipe que vamos a leer aquí en el verso 2 y representando la incredulidad, y por otro lado viendo a Eliseo representando una fe inquebrantable. Porque puede que nos pase a nosotros que estemos viendo y escuchando la palabra de Dios, pero que no estemos acompañando esa palabra de Dios con la fe, no estemos acompañando la palabra de Dios con la fe suficiente de creer que las cosas pasan. Y esto sucedió en esta historia de dificultad, esta historia de mucha escasez, mucha ruina, una pobreza extrema, una condición terrible, pero como Dios la cambió y la profetizó de un momento a otro. O sea, como Dios anunció que esa situación iba a cambiar, pero a pesar de que lo anunció, pues hubo una persona que no creyó, que tuvo incredulidad en su corazón, que no recibió la palabra y tuvo sus consecuencias, porque cuando uno no recibe la palabra y no la cree, pues no va a poder ser efectiva en nuestras vidas. Lea conmigo ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7 y versículo 2, y permita que el Señor, el Espíritu Santo, le pueda hablar a su espíritu y le pueda ministrar, y que usted pueda decir: esta palabra va a ser para mí, va a ser para mi familia, va a ser para esta circunstancia, y yo voy a cuidarme de la incredulidad y voy a abrazar la fe con todo mi corazón de lo que Dios está diciendo, que Dios está hablando. Dios, dice la Biblia en Hebreos, que en los tiempos pasados Dios le habló a nuestros padres, por decirlo así, a la nación de Israel, en ese contexto, por medio de los profetas. Le habló de muchas formas y de muchas maneras, pero dice que en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. O sea, nos está hablando por medio de Jesús. Y Dios nos habla a través de Cristo, porque en Cristo están todos los cumplimientos de Dios, todas las promesas de Dios son en Cristo. Él es el jubileo nuestro, Él es la unción, Él es nuestro sanador, Él es nuestras buenas noticias, Él es nuestra libertad de la cautividad. Él es el que decreta, es el decreto que establece libertad sobre nuestras vidas. Jesús es el que anuncia y proclama sobre nosotros un tiempo de jubileo. Y hay una palabra que está ahí gravitando en los cielos, que está siendo ministrada en este año, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en estos tiempos específicos. Y tenemos que oírla con fe, escucharla con fe, porque esa palabra va a cambiar nuestras vidas de la noche a la mañana, como intervino el Señor aquí en la historia del sitio de Samaria. Buenas noches, Carolinita Zamora. Dios te bendiga. Paulina, Dios te bendiga. Mi hermana Sandrita, Dios te bendiga en esta noche maravillosa. Así que hay una palabra del cielo que está ahí manifestándose, que yo tengo que tener el oído abierto, el espíritu abierto, la mente abierta, y apropiarme de esa palabra con fe y no rechazarla, para que no me pase lo que le pasó a este hombre. La historia es muy larga, empieza desde el capítulo 6 de Segunda de Reyes, verso 24, y finaliza en el capítulo 7, versículo 20. Todo ese espacio de versículos nos narran la historia del sitio de Samaria, y dentro de esa historia está este verso, que es donde vamos nosotros a establecer hoy el contraste entre la fe y la incredulidad. Dice la Escritura que después de haber dado Eliseo la palabra de decir que
las cosas iban a cambiar de un día para otro y que iba a venir algo extraordinario. Dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, era un hombre de confianza, era un hombre que estaba a la par del rey, un hombre que vivía las circunstancias muy cerquita del rey, que experimentaba todo lo que el rey estaba viviendo en este sitio y el pueblo también. Conocía los planes que podrían tener o las circunstancias que podrían pasar. Dice, respondió al varón de Dios, a Eliseo, y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él le dijo, Eliseo le responde, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Este hombre le lanzó una pregunta retórica al profeta Eliseo respecto a lo que Eliseo estaba diciendo. En un aspecto bien claro, él no estaba creyendo lo que Eliseo estaba profetizando en ese momento. Queremos a través de esta historia y este verso ver un contraste entre la incredulidad humana, entre esa incredulidad que manifestó este oficial y la fe que manifestó Eliseo al proclamar una palabra con confianza y seguridad. Esto nos ayuda a nosotros a apropiarnos de esas promesas, a desechar de nosotros toda incredulidad, a tener temor de tener incredulidad y más bien abrazar con fe la palabra de Dios sin dudar en nuestro corazón, como dice Santiago, que el que duda, aunque sea un poquito, dice que no recibirá nada de lo que está pidiendo o esperando, porque la duda saltó en su corazón. En el contexto de esta historia, Samaria, la capital de Samaria, estaba bajo un asedio devastador, ¿verdad? Era una condición terrible la que estaba viviendo Israel, una condición de mucha escasez, de muerte, de decisiones equivocadas, de desesperación total, ¿verdad? El sitio eran sitios terribles, eran herramientas que usaban los enemigos para tomar ciudades que estaban bien cerradas, pero lo que hacían era rodearlas y no dejar que nadie entrara ni nadie saliera, de tal manera que se iba agotando y agotando todos sus recursos, se iban agotando día tras día, la desesperación por no salir. Y bueno, cuando los recursos empezaban a escasear, el pueblo empezaba a morir, los animales empezaban a morir, y al final la ciudad se tenía que rendir a sus enemigos sin pelear, porque la hambruna, la desesperación, las enfermedades, las decisiones difíciles, como en este caso dos madres poniéndose de acuerdo en su desesperación para aún utilizar a sus hijos. ¿Qué madre haría eso? De poderlo, para poder suplir y saciar su hambre. O sea, es terrible lo que estaba sucediendo en ese asedio devastador a la ciudad de Samaria. Pero en medio de eso, en medio de esas circunstancias ya extremas, Eliseo anuncia de una manera milagrosa, proclama una palabra profética, y él anuncia con seguridad y con confianza y con autoridad de parte del cielo. Él anuncia lo que el cielo va a hacer, él anuncia lo que el Padre va a hacer, él anuncia la buena voluntad de Dios. En ese momento él anuncia y trae a la tierra la voluntad del Señor, lo que él escuchó del Espíritu Santo, él escuchó del cielo esta palabra diciéndole al pueblo: mañana a estas mismas horas, lo que hoy vale mucho dinero va a bajar muchísimo. O sea, los precios van a ser bajísimos. No va a costar la comida para nada. Va a haber abundancia. Eso es
Eso es increíble escuchar eso. Eso es increíble escuchar eso. Escuchar una palabra profética. Escuchar que su vida va a cambiar, que su entorno va a cambiar. Escuchar las trompetas que nos anuncian el año del jubileo. Escuchar que Dios va a intervenir en nuestras vidas. Escuchar que de pronto nuestra situación va a cambiar. Eso es tremendo cuando escuchamos una palabra del Espíritu de Dios, cuando escuchamos una voz del Espíritu Santo del cielo. Eso es maravilloso y esto anuncia, pero frente a este anuncio del profeta hay un oficial del rey que en lugar de recibir esa palabra con fe, él más bien la recibe con incredulidad. O sea, obviamente entendemos las circunstancias, porque las circunstancias eran muy difíciles. De hecho, era imposible ese cambio. Y él manifiesta lo que naturalmente nosotros podemos decir, el hombre puede decir. Que naturalmente las cosas son así son las cosas. Las cosas no van a cambiar naturalmente. Las cosas tal como son, las circunstancias así son tal como son. No las estamos obviando, ni las estamos nosotros tapando con un dedo, ni estamos diciendo que eso no es cierto. Realmente las circunstancias eran comprometidas y este hombre entendía eso, pero él dejó que eso fuera mayor que la palabra que estaba saliendo de la boca. Inclusive él se atrevió a decir que Dios no era capaz, que Dios no, aun cuando abriera las ventanas del cielo, eso no sería suficiente para poder suplir la necesidad del pueblo. Oigan hasta donde llegó la incredulidad de este hombre, a manifestar que ni siquiera era posible, que si aun cuando Dios abriera las ventanas de los cielos, eso que estaba diciendo el profeta Eliseo iba a ser posible, mis amados. Muchas veces nosotros podemos estar aún tratando de contradecir esa palabra que Dios ha manifestado a través de sus siervos, los profetas, a través de sus ministerios o a través del Espíritu Santo dentro de su corazón. Y puede saltar esa duda y esa incredulidad en nosotros de pensar que ni siquiera Dios haciendo algo, es que ni siquiera Dios haciendo algo tan extraordinario como abrir las ventanas de los cielos podría cambiar la situación. Bueno, este príncipe lo manifestó así, de esa manera. O sea, es increíble cómo este oficial pudo llegar a manifestar su incredulidad desde esa perspectiva. Bueno, el profeta le dio una predicción muy sombría a él, muy triste, muy fuerte. Le dijo que sus ojos iban a ver esa bendición, pero que no la iba a disfrutar. Y efectivamente él pudo ver lo que estaba sucediendo. Recuerde que él era muy cercano al rey, uno de los hombres de confianza. Él supo de primera mano lo que había pasado en el campamento cuando los leprosos llegaron y avisaron, y ellos después enviaron a unos muchachos a revisar el campamento. Entonces él sabía perfectamente que el campamento estaba solo, que el campamento lo habían dejado abandonado y que todos los alimentos y todo estaba ahí, de tal manera que había una abundancia increíble de la noche a la mañana. Pero él lo vio, pero no lo disfrutó. Se parece tanto a Israel cuando salió del desierto. No vio la tierra prometida, no la disfrutó. Quedaron en el desierto postrados. Escucharon la palabra, pero no acompañaron la palabra con fe, dice el libro de Hebreos. Y eso es lo que pasó con este muchacho, este príncipe. Él no acompañó con fe. Y si nosotros no acompañamos con fe lo que oímos, no va a producir nada, mis amados. Si yo no acompaño con fe
creyendo que estoy bajo la unción del jubileo, creyendo que están sonando las trompetas del Evangelio de Jesús, creyendo que Jesús es mi jubileo, entonces la fe no se va a manifestar, no voy a acompañar esa palabra que estoy oyendo y no voy a recibir, porque hay consecuencias de no tener la fe suficiente y manifestar la incredulidad en el corazón. Y es que esta actitud de este príncipe, de este capitán o alguien de confianza del rey, es una tendencia del ser humano, la tendencia a la incredulidad frente a promesas que parecen imposibles. Podría uno decir que es natural, porque entonces viene la parte de ser nosotros personas escépticas, ¿verdad? Que nos cuesta creer, la verdad, que nos cuesta creer que la verdad existe, y si existe no la podemos comprender, ¿verdad? El ser escépticos nos aparta del propósito eterno de Dios y de la voluntad perfecta de nuestro Señor, porque nos hace personas que parece que lo que nos están diciendo es imposible, es imposible, no es posible que esas cosas sucedan, no es posible que en estos tiempos de tanta tecnología y de tantas cosas operen milagros, ¿verdad? No es posible que Dios haga esas cosas son leyendas, esas cosas quedaron en el pasado, pero precisamente ahí es donde nosotros tenemos que despertar nuestra fe, porque en esos tiempos de crisis que nosotros podemos experimentar, puede sonar razonable precisamente que nosotros podamos creer que no existe, que no va a pasar nada. O sea, puede sonar hasta razonable, ¿verdad? No es razonable. O sea, lo que está diciendo Eliseo no es razonable. Es ilógico lo que está diciendo Eliseo. Eliseo está diciendo que lo que hoy vale un montón de dinero, mañana no va a valer nada. No, eso no es lógico, eso no es razonable, eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no puede suceder, ¿verdad? Eso no puede suceder. Y este hombre pensó así, de esa manera. Puso su mentalidad y su pensamiento en decir, no, es que eso no pasa así. A veces por la vida, por las circunstancias, nosotros mismos perdemos nuestra fe y a veces hasta nosotros dudamos en nuestra fe de que Dios haga las cosas, porque quizás no ha pasado nada, quizás no ha sucedido nada en lo que yo estoy esperando, y entonces yo digo, no, Dios, esas cosas no van a pasar. Por eso ahí cuando me vuelvo incrédulo en las cosas que Dios puede hacer, y este príncipe representa esa incredulidad humana en medio de las circunstancias. Nosotros tenemos que saber que esa posición, al fin y al cabo, esa incredulidad tiene sus consecuencias, ¿verdad? Porque es imposible agradar a Dios, imposible agradar a Dios si no tenemos fe, es imposible. El justo por la fe vivirá. Nosotros en el Nuevo Testamento lo recibimos todo por la fe, caminamos por la fe, no por obras. En el Antiguo Testamento era haz esto y lo recibirás. En el Nuevo Testamento es ten fe en la persona de Jesucristo, ten fe en el Evangelio de Jesús, ten fe en Él, en el Rey, el Señor, en el Rey de Reyes, en el soberano, el que venció la muerte, el que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, el que llevó nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Ten fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el principio del mover de Dios, es la fe en el Hijo de Dios, la fe en lo que Él hizo. Y nosotros tenemos que movernos por esa fe para que podamos manifestar esa voluntad tremenda y
este hombre dijo una frase que ahí está en el verso. Hizo una frase que es una metáfora muy interesante, una frase que muestra precisamente la incredulidad y el escepticismo. Él dijo: si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él no creyó ante la provisión ni la palabra que estaba diciendo Eliseo. Este comentario de este hombre refleja una duda tremenda, profunda, una duda profunda sobre la posibilidad de un cambio tan drástico. Es decir, cuando este hombre habla así, este hombre manifiesta su duda, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención, viendo y recordando por el Espíritu de Dios en esta noche, cuando el ángel visita a el papá de Juan el Bautista, Zacarías. Y Zacarías en un principio no cree nada. El ángel dice: voy a dejarte mudo hasta que se cumpla esta palabra que estaba establecida, ¿verdad? Y entonces es interesante cómo lo deja mudo, que la palabra, uno con una palabra puede activar las dudas, una palabra puede activar la incredulidad. Y este hombre, con esta expresión, estaba manifestando la duda completamente, la duda en que no iba a ser capaz de suceder eso que estaba diciendo el profeta Eliseo. Dudó tanto que aún él pensó y decía, y en la misma frase retórica con su pregunta, él creía que aún en la intervención sobrenatural no era suficiente para poder cumplir lo que el profeta Eliseo estaba diciendo. O sea, él aún decía, y era tan incrédulo que decía que aún si Dios abriera las ventanas del cielo, no podría pasar. O sea, era tanta la incredulidad de este hombre que simplemente estaba cerrando las puertas de la bendición del Señor. Él estaba dudando de la intervención divina y estaba sugiriendo que Dios no era capaz, que Dios no podía resolver la situación, que aunque Dios interviniera, tampoco su poder iba a ser suficiente. Y en él podemos ver varias características, amados, de la incredulidad que nosotros tenemos que desechar en nuestras vidas. Él duda completamente. O sea, él duda de cualquier posibilidad de que la situación mejore. Yo le pregunto a usted en esta noche, en una pregunta retórica también: ¿está dudando usted hoy que las cosas no mejoren? A veces hasta la decimos: es que esto no va a mejorar, esto no cambia, decimos, y esto no va a cambiar. Tenemos un pensamiento negativo, derrotista, un pensamiento y una actitud y un hablar que refleja nuestra incredulidad y refleja nuestra duda de que Dios pueda traer cambios profundos a nuestras vidas, a nuestras casas. Y a todos nos ha pasado una situación así. Vemos que esto es tan imposible que no va a pasar, no va a suceder, que nuestro corazón ha entrado en un proceso de incredulidad. Y este hombre pues sugiere aún inclusive que Dios en su milagro no va a poder cambiar, que Dios no es suficiente para cambiar las circunstancias. Y la pregunta es: ¿habrá algo difícil para Dios en tu vida? O sea, mi hermana Olga, no sé lo que estás pasando, mi hermana Gina, Arvin, María Isabel, Lori, mi hermana
hermana Flor Naranjo. Leo, Dios te bendiga, Leito. Brian, Dios te bendiga. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Será que Dios no puede cambiar eso? ¿Será que Dios no tiene poder para hacerlo? ¿Será que el Señor no puede cambiar esa circunstancia? ¿Será que Dios no puede cambiar esto? Eso fue lo que dijo este hombre. Que Dios interviniera, aún así Dios no tendría el poder. O sea, era una preocupación, era una duda que este hombre tenía, no solamente casual, sino una duda ya existencial, una duda de no creer en Dios. ¿Eso qué lo hizo? Lo hizo ser un hombre con una visión limitada, porque la visión limitada nos permite solo ver una parte de la vida, una parte de lo que está pasando. Obviamente él estaba influenciado por todo lo que estaba pasando. Obviamente él estaba desanimado, descorazonado por lo que estaba sucediendo. Pero eso le permitía tener una visión limitada. Y es que la incredulidad nos cierra los ojos, nos cierra la visión, nos limita en ver las cosas. Es decir, no nos deja ver lo sobrenatural ni nos permite ver las cosas espirituales. Pablo dijo, nosotros no andamos por vista, sino por fe. De tal manera que el que anda con vista, anda en una vista limitada, porque anda en la vista humana, anda en las vistas naturales, no nos permite ver el cielo, ni nos permite ver lo celestial, ni nos permite ver ni creer. Nos sentimos personas, y como digo, escépticas, razonables. Es que es lógico pensar de esa manera, pero cuando nosotros tenemos fe, cuando se aumenta nuestra fe, nuestra mirada se vuelve celestial, nos volvemos como las águilas que pueden tener una mirada mucho más hacia adelante, alzamos los ojos y vemos, no con la visión limitada, sino una visión sobrenatural. Y cuando tenemos duda en el corazón, nuestra limitación de visión se manifiesta solo hacia lo natural. O sea, la incredulidad del oficial estaba arraigada estrictamente en lo que él comprendía que era la realidad que estaba pasando, en lo natural, en lo que él estaba viviendo, en la escasez, en el ejército que estaba afuera, en lo que había pasado con estas mujeres y sus niños, en la muerte de los animales, en los problemas matrimoniales que podría tener él porque no había comida, sus hijos con hambre, en los problemas que el rey le transmitía y lo cargaba, en todos los problemas que tenía. O sea, él estaba en su visión limitada de lo humano, estrictamente, y por eso sus preguntas retóricas implican soluciones que él no podía ver de otra manera que pudiera él controlar o entender o prever. O sea, él no podía ver dentro de su configuración lo milagroso. Escuche esta verdad de Dios. Él no podía ver, él no había una en su cerebro, en su comportamiento, él no podía ver una obra milagrosa. Él no configuraba, su visión era limitada. Él solo veía que podía existir situaciones naturales como respuesta a soluciones naturales. Y es que nosotros a veces solo creemos que hay respuestas naturales, pero los hijos de Dios no, los hijos de Dios creemos en lo sobrenatural de Dios también. Y a veces podemos pensar que es que somos seres humanos, y como seres humanos solo hay respuestas naturales. Eso es volvernos escépticos, dudosos. Nosotros estamos en un reino donde hay un rey, donde hay un Señor, donde hay un Padre, donde hay un Señor de todo, donde hay un Dios todopoderoso.
tenemos el reino de Dios en nosotros, Dios reinando en nosotros a través de Cristo, el poder del Espíritu Santo de Dios, y hay cosas sobrenaturales que pueden pasar. Es decir, yo no puedo pensar que la vida mía se va a pasar nada más naturalmente, mis amados. Que naturalmente sí, podemos nosotros vivir la vida, pero también hay un mover sobrenatural. Y eso es tener fe. La persona que es incrédula tiene una visión hacia lo natural nada más, y a resolver sus problemas naturalmente. Y cuando no encuentra más cómo resolver sus problemas naturalmente, ya no hay nada que hacer. Pero nosotros tenemos un Dios sobrenatural, y frente a esa visión natural, bueno, que es lógico, es natural, vamos a tener una respuesta emocional negativa hacia la esperanza. Vamos a tener una respuesta emocional no buena, no positiva, no con lleno de esperanza, sino más bien con incredulidad. O sea, cuando mi visión está cegada, cuando mi visión es limitada hacia lo natural y yo creo, vivo, expreso solo lo natural, pues yo voy a responder naturalmente a ella. Entonces, por supuesto que en mí va a haber desesperanza, amados. Por supuesto que en mí va a haber tristeza, va a haber preocupación, no va a haber gozo, no va a haber alegría. ¿Se puede usted imaginar a este príncipe escuchar la palabra de Eliseo, escuchar que el sitio va a terminar mañana? Es lo que le está diciendo Eliseo. Este sitio va a terminar mañana y vamos a terminar en victoria. O sea, dice, no, esto es imposible. Esto no puede suceder. Esto no va a pasar. Este milagro no va a suceder. Hoy hay escasez, dice Eliseo, pero mañana va a haber abundancia. Es lo que está diciendo Eliseo. Mañana las cosas van a cambiar. Y es una verdad profunda, porque es una palabra profética que viene del cielo, que viene del Padre, que viene de Dios. O sea, que se va a cumplir la palabra de Dios. Pero este hombre no la recibe con gozo ni con alegría, ni la anticipa, ¿verdad? Ni la anticipa. Él tiene una actitud de desilusión, de tristeza, de duda, de rechazo. ¿Por qué? Porque él está pegado con su situación. He hablado con muchas personas, he bendecido a muchas personas, he orado por muchas personas, he predicado multitudes de veces, mis amados, y he visto la actitud cuando alguien recibe una palabra que yo creo que es de Dios. Creo que el Espíritu Santo nos la está entregando para bendecir a alguien, y simplemente no recibirla, rechazarla, menospreciarla, o sea, hacerla como si fuera parte normal de su vida. Es decir, no va a pasar, no va a suceder, no me apropio de ella, simplemente porque yo estoy respondiendo naturalmente a la visión natural. O sea, estoy tan afectado por la vida natural y tan afectado por las circunstancias que me es imposible creer, porque la duda ha llenado mi corazón y la incredulidad ha tomado mis pensamientos. Este príncipe no responde con alegría. ¿Por qué no se alegró? ¿Por qué no dijo, wow, vamos a ver? Y aplaudió y gritó como los pentecostales y todo lo que usted quiera. Porque ese príncipe no salió corriendo donde el rey le dijo, mira, hay una palabra profética, el profeta nos está diciendo que mañana esto va a terminar, vamos a esperar, vamos a tener fe, esto va a acabar mañana. No, porque él estaba viviendo en su desesperanza. Y así hay muchos de nosotros que a veces hemos recibido palabras proféticas en incredulidad, hemos recibido palabras proféticas con una actitud negativa y no de no para recibirla, no para
abrazarla. Y eso tiene sus consecuencias, amado, porque en muchos casos esas palabras no se cumplirán en nosotros, ni las vamos a disfrutar porque no las hemos recibido. Eso es una advertencia, y cualquiera que diga que no, que Dios no actúa así, bueno, ve a Israel, escuchan la palabra que van a salir de Egipto y van a una tierra prometida y no entraron, solo 2, y los niños pequeños y la generación pequeña. Pero la generación que escuchó esa verdad no entró a la tierra prometida. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender a reconocer y a entender que Dios nos está llamando. Hay una respuesta negativa cuando somos incrédulos, no recibimos las palabras proféticas, no recibimos. Mire, en el entorno en que vivía este hombre, en este príncipe, en ese entorno en que él estaba ahí, era sabido, porque el rey se enojó con el profeta, de hecho le echó la culpa al profeta de lo que estaba pasando, pero ellos sabían quién era Eliseo, ellos sabían quién era Eliseo, ellos habían oído hablar de que él estuvo con Elías, que la doble porción del profeta Elías estuvo sobre él. Ellos escucharon de los milagros que Elías había hecho con los profetas. Él había escuchado, ellos habían escuchado, ellos sabían quién era Elías. Ellos vivían en un ambiente profético, y a quien fueron a hablar y al que fueron a arrestar o lo que fueron a tener ahí era al profeta Eliseo. Ellos vivían en ese entorno con hombres que eran portadores de la palabra de Dios, pero esto demuestra que este hombre estaba desconectado totalmente del ambiente espiritual. ¿Cómo, mis amados, nosotros nos podemos estar en un ambiente profético? Podemos estar bajo una palabra profética, podemos estar bajo un año de bendición, podemos estar bajo una temporada y un ambiente y un contexto y un entorno como el que estamos ahora en la iglesia, y aún así ser incrédulos a la palabra de Dios. Somos faltos de receptivos a la palabra profética que Dios tiene para nuestra vida. Nos desconectamos, y al desconectarnos no oímos al Espíritu hablar. El Espíritu dice en su palabra, la palabra dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla en la iglesia. En todo contexto, por supuesto. Hoy lo estamos llevando a un contexto profético de una palabra de bendición, pero en todo contexto, si estamos desconectados en un contexto que nos beneficia y nos bendice, cuanto más desconectados en palabras que quieren edificarnos, cambiarnos y restaurarnos. Pero había una resistencia a la autoridad espiritual, había una resistencia a las afirmaciones de la intervención divina, había una resistencia a la palabra profética y al profeta. Hay un pasaje en Crónicas que dice: crea a sus profetas y serán prosperados, mis amados. Y cuando nosotros menospreciamos la palabra a través de los ministerios pastorales, a través de los 5 ministerios que el Señor puso para perfeccionar a los santos, llámese pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol del Señor, cada uno con su unción, su llamado y su ministerio, nosotros estamos desconectándonos de ese proceso de Dios y estamos dejando de recibir la unción que Dios ha puesto en esos hombres y en esas mujeres para bendecirnos a nosotros. Entonces, este hombre demostró también una desconexión total del profeta. No recibió la palabra, no reconoció esa autoridad. Si tan solo hubiera reconocido que Eliseo era un profeta, se hubiera por lo menos quedado callado, hubiera guardado ahí en su corazón y esperado al día siguiente. Lo triste es que vio la bendición, pero no la recibió.
triste es que nosotros oímos pero no recibimos. Lo triste es que nosotros oímos la palabra y como no la acompañamos de fe, no entramos a las tierras prometidas que Dios tiene para nosotros. Lo triste es que mañana vendrá una temporada de abundancia y nosotros no la veremos, no la disfrutaremos. Lo triste es que nosotros no estemos viviendo en la vida del Espíritu como el Señor lo quiere, porque oímos pero no estamos nosotros conectados con el cielo, no somos receptivos a la palabra del Señor. Como consecuencia de estos actos de incredulidad y de esta situación de incredulidad, la percepción de este hombre no fue la correcta y bueno, tuvo sus consecuencias prácticas y fatales, ¿verdad? Fatales porque, ¿verdad? Eliseo le profetizó que no iba a disfrutar la bendición. Pudo haber pasado muchas cosas, pero lo triste es que murió, ¿verdad? Lo triste es que murió. Dice que él se puso a la puerta de la ciudad para ordenar que la gente no saliera corriendo, ¿verdad? Pero usted sabe, en medio de esa noticia, la gente desesperaba, iba a hacer desorden. Y tanto fue así que por querer poner orden, la gente le pasó por encima y murió. No disfrutó, mis amados. Qué tristeza, qué triste es no disfrutar de la bendición de Dios. Qué triste es no disfrutar de la gracia de Dios. Qué triste no es disfrutar de la bondad de Dios y quejarnos y señalar y condenar y ser negativos y todo, cuando Dios nos dio una palabra que solo requería la fe mía, la fe para poder recibirla y vivir. Pero el vivir así, con falta de receptividad, o tener emociones negativas frente a las cosas, una visión natural, limitada, es que tengo consecuencias, mi incredulidad, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Santiago dice, si usted duda en su corazón y crea que va a recibir algo, ¿verdad? Entonces hay consecuencias de no creer. Por otro lado, la esperanza, mis amados, es que hay un hombre que tiene fe, que presenta esta palabra profética con autoridad. La fe implica que nosotros tenemos confianza total y seguridad en Dios, dependencia total de nuestro Dios, y que a pesar de las situaciones desesperadas, difíciles, o cuando las situaciones parecen imposibles, nosotros podemos confiar en que Dios tiene algo para nosotros y que Él nos sostendrá en esas circunstancias tremendas. Eliseo, al proclamar la palabra que Dios le da en el sitio de Samaria, él puede manifestar con esa actitud algunas características que nos ayudan a entender ese carácter de fe que él tenía, que nos pueden inspirar, que nos pueden enseñar, que nos pueden motivar en esta noche a abrazarlas para que podamos ser guiados bajo esa dirección de Dios que tiene para nuestras vidas. Primero, Eliseo era un hombre que tenía confianza absoluta en Dios. O sea, Eliseo muestra su fe inquebrantable al Señor en medio de la circunstancia, y él muestra su fe en la soberanía de Dios y en el poder de Dios para proveer y actuar en el momento más difícil del sitio de Samaria. Y esa fe y esa confianza en Dios lo hacen proclamar con libertad que venía un milagro. Había que tener seguridad para hacerlo, había que tener autoridad espiritual para decir algo tan fuerte. O sea, había que ser una persona que tenía que tener confianza total en Dios, seguridad también de que lo que estaba hablando venía del cielo, porque el anunciar que eso iba a cambiar de un día para otro había que tener autoridad, había que tener confianza en Dios, que eso iba a suceder. Tenía que tener una visión más allá de lo que estaba pasando.
Es decir, el profeta no podía ver lo que estaba pasando y quedarse con lo que estaba pasando. El profeta tenía que ver una visión celestial, él tenía que mirar una visión del cielo, él tenía que ver con sus ojos espirituales lo que Dios le estaba anticipando. Sus ojos espirituales no podían estar limitados a lo natural, porque si no, si él hubiera recibido esa palabra y hubiera recibido ese mensaje y él hubiera permanecido en la visión natural de lo que estaba sucediendo en Samaria, no hubiera sido capaz de creer ni de manifestar esa palabra, pero él tuvo una visión celestial. Por eso, mis amados, nosotros no andamos por vista, sino que debemos de andar por fe, viendo como al invisible, llamando las cosas que no son como si fuera, porque tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, una persona que llama las cosas que no son, es una persona que tiene visión, que ya las ha visto, y eso es la fe, porque la fe es la certeza de lo que se está esperando y la convicción de lo que no se ve. Ya lo vio usted, ya lo vio. Elías le dice, vete, le dice al siervo. El siervo le dice, veo una pequeña nube, como la palma de mi mano. Ahí allá en el fondo veo una nubecita que es tan pequeña como la palma de mi mano, mis amados. Esa era la nube que vio el siervo de Eliseo. ¿A cuánta distancia estaba esa nube? ¿Cuánta distancia? Pero Elías le dice al siervo, vete y dile acá que prepare tu carro porque oigo que una gran lluvia viene. Ya Elías le había oído, porque él ya había oído la voz de Dios. ¿Qué ves tú? ¿Qué oyes tú? ¿Qué estás viendo tú, Cira, hoy? ¿Qué estás viendo tú, Flor? ¿Qué está viendo tu fe, María Isabel? Tu fe que está mirando. Irene, ¿qué está viendo tu fe? ¿Qué está viendo tu fe? No las circunstancias. ¿Qué está viendo tus ojos? No tus ojos naturales. ¿Qué está viendo? ¿Qué estás viendo tú, Odi? ¿Qué estás viendo tú, Sandrita? ¿Qué está viendo Sayana? ¿Qué estás viendo, Marjorie? Hola, Cris. Bendiciones, Pastor Cris. ¿Cómo estás? ¿Qué estás viendo tú, Carmen? ¿Cuál es esa voz o esa visión profética que tú estás viendo? Que hace que nosotros veamos más allá de las circunstancias actuales. Eso es la fe. Eso es la fe. Eliseo ve más allá de lo natural. Eliseo ve más allá de la escasez. Eliseo ve más allá de este drama, de este relato trágico, terrible. Bueno, nosotros no hemos vivido eso. Ahora estamos consternados con estas muertes de estas mujeres que han habido en estos días, y esta otra muerte de esta mujer que ha encontrado sus restos en un refrigerador. Estamos consternados. En ese contexto había una muerte de un niño por hambruna, pero no porque murió el niño, sino porque adrede lo mataron. Y su madre participó en eso. Oh, qué terrible. Eso era lo natural, eso era lo que estaba pasando. Pero Eliseo vio más allá, no se quedó con eso. No se quedó con la visión del príncipe que venía a arrestarlo, ni las palabras del rey que venía a condenarlo. No se quedó en eso, sino que él vio la visión de lo que iba a suceder el día de mañana. Y aunque parecía irreal, ilógico, él creyó, porque la fe es creer en lo imposible. Eso le dio valentía para enfrentar cualquier incredulidad. O sea, Elías no se intimidó por este príncipe que lo cuestionó. Elías no se intimidó porque algunos de ahí quisieran matarlo, por lo que estaba sucediendo alrededor, ni tuvo miedo de decir la palabra profética. Elías no se intimidó de que lo tacharan de loco, ni se intimidó que lo tacharan
de una persona irracional. Elías no, porque Elías tuvo valentía para manifestar fe en medio de la incredulidad. La palabra de Elías hizo que la fe rompiera la incredulidad, que quebrara la incredulidad, que rebatiera con convicción cualquier argumento que los demás dijeran, aún este príncipe. Elías fue un hombre con fe, y esa fe se comparte, esa fe tiene compasión y preocupación por los demás. Esa fe hace que cosas milagrosas suceden para otros. Esa fe opera en milagros. Así que, en resumen, mis amados, hay un contraste maravilloso entre la fe y la incredulidad en este pasaje y en este príncipe y Eliseo. Eliseo representa nuestra fe, la cual cree en lo imposible. ¿Cuántos creen en lo imposible? Nosotros mostramos una fe y debemos demostrar una fe inquebrantable en las promesas de Dios, sin importar lo improbables que pueden parecer esas promesas, porque Él tiene poder para hacer cosas milagrosas. Él tiene autoridad para hacerlo. Él tiene poder en el nombre de Jesús para hacerlo, para hacer cualquier cosa. Nuestras respuestas emocionales entonces no se basan en lo natural, sino que se basan en lo espiritual. Por eso adoramos, cantamos, exaltamos al Señor en medio de nuestras pruebas y nuestras luchas, porque nuestras emociones no se basan en lo natural, sino que se basan en la fe y en la palabra de nuestro Dios. No dudamos, sino que creemos en que Dios es bueno, así como lo hizo Eliseo. Influenciamos también a otros con estas características. Pero por otro lado, debemos de recordar y tener temor de no tener la actitud de este príncipe, de tener escepticismo en las promesas de Dios, de expresar dudas, de no creer en las palabras de Dios, de tener una visión meramente humana, o sea, limitado por la percepción humana. Sí, amado, la percepción humana es natural, cierto. Nadie debe de pensar que no. Las cosas están ahí, hacemos evaluaciones de las cosas. Evaluamos lo que está pasando a nuestro alrededor, evaluamos nuestra salud, hay otros que evalúan nuestras situaciones económicas o nuestra salud también. Hay elementos que nos hablan de cosas que están pasando naturales, sí, pero hay algo sobrenatural que puede suceder y hay algo mayor, y nuestra visión entonces se amplía y no se queda con la limitación, porque nosotros sabemos en un Dios que sí sabe lo que va a pasar mañana, en un Dios que sí conoce nuestro futuro, en un Dios, eso es vivir en el reino. Es que vivir en el reino es vivir en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo. O sea, es vivir bajo la voluntad perfecta de nuestro Dios, es no depender del mundo, ni en las circunstancias, ni los sistemas, es depender de la buena voluntad de nuestro Padre, es depender del Señor y su gracia sobre nuestras vidas y su voluntad perfecta para nosotros. Eso es vivir en el reino, depender en un Padre proveedor, depender en un Dios que puede suplir nuestras necesidades, un Dios que nos consuela, que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta, que nos sostiene, aunque pasemos por las aguas no nos ahogamos, aunque estemos en el fuego no nos quemamos, somos más que vencedores. Esa es la economía, la bendición del reino de los cielos, estar en el perfecto y propósito de voluntad y la voluntad del Dios que controla todas las cosas. Así que nosotros tenemos que elevar nuestra mirada de lo natural, buscar las cosas de arriba y no limitarnos en nuestra percepción humana, porque después de eso la incredulidad trae sus consecuencias. Preguntémonos en esta noche en qué áreas de nuestra vida nosotros estamos siendo incrédulos para con Dios. ¿Cómo nosotros podemos cultivar más nuestra fe? ¿Cómo nosotros podemos abrazar
la fe en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Que en esta noche, mis amados, nosotros dejemos de ser como este príncipe y podamos abrazar con fe lo que Dios tiene para nosotros. Cierre sus ojos y vea con fe. Escuche con fe al Señor. Escuche al Espíritu Santo de Dios hablarle. Escuche la palabra. Alza tus ojos espirituales. Si vemos lo natural, pues vamos a responder naturalmente, lógico. Claro. Si tenemos crisis económicas, naturalmente vamos a responder a ellas. Que vamos a desesperarnos, a preocuparnos, vamos a tomar malas decisiones, vamos a afanarnos, hasta podemos enfermarnos. Si hay crisis, naturalmente vamos a tener esas emociones negativas. Pero si hay fe, podemos abrazar un futuro mejor, podemos abrazar la esperanza, podemos abrazar la intervención de Dios. Podemos tener fe, podemos tener paz, podemos dormir en paz. Dios nos sustenta. Podemos creer que Dios puede intervenir y que lo que hoy cuesta mucho, mañana desaparecerá. No costará nada. Podemos creer que Dios puede, sí, abrir ventanas de los cielos. Podemos creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Esa es la fe en el Hijo de Dios, la fe en el Dios soberano, nuestra fe en el unigénito del Padre. Padre, en esta noche, perdona nuestra incredulidad. Jamás queremos ser como ese príncipe, jamás queremos cuestionarte y dudar de la capacidad que tienes de hacer las cosas. Jamás queremos nosotros, Señor, que nuestras circunstancias, nuestra visión natural de las cosas no nos lleven, Señor, Dios mío, a una actitud de pesimismo, de negatividad, Señor, de tristeza, sino que nuestra fe hoy, Señor, aumente y podamos ver el futuro con esperanza y podamos poner nuestra mirada en ti, oír la voz tuya, ver esa pequeña nube, insignificante nube para los hombres, pero para nosotros una señal extraordinaria de que va a llover. Danos esperanza, danos fe en este momento, Señor. Te pido, Señor, que le des esperanza a Dios, a mi hermano Pedro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo, hermano Pedro. Me alegro mucho por su familia. Dios es bueno. Gracias, Padre, por el hermano Pedro y su familia. Cuñado, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana María Deli, por mi hermana Ari, Sandrita, Odi, Irene, Inesita, Giselle, Marlito, Señor, Michael, Manuel. Señor, por cada uno de los que está conectado, Brian, Señor, todos. Señor, bendícelos en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Tócalos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y que lo que hoy valga mucho, mañana no valga nada para ellos. Conforme tu intervención, conforme tu palabra y conforme tu bendición. Abrazamos con fe tu palabra, Señor. Y queremos creer que hay una trompeta que está sonando, la trompeta del jubileo, anunciando libertad, anunciando un reinicio en nuestras vidas económicas, anunciando una temporada, Señor, diferente, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No para vivir conforme al mundo, ni para, Dios mío, aumentar, ni para, Padre, tratar, Señor, de alimentar la carnalidad y la humanidad, y cómo el mundo ve el sistema financiero, Señor, sino al contrario, un reinicio para que veamos que vivamos en el reino. Y en el reino las riquezas no son la prioridad. En el reino
Las riquezas no son, Señor, Dios mío, nuestra primera oración en el reino, Señor. La abundancia no es, Señor, nuestro objetivo en el reino eres tú, es buscar tu reino. Y lo demás será añadido, porque tú eres el Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que en el reino no es poner nuestra mirada, no es para ser avariciosos, no es para ser, Dios mío, codiciosos, sino que en el reino, Dios, en el reinicio, en la libertad económica, es darnos cuenta que vivimos en un sistema que no depende, Señor, de nuestra autosuficiencia, sino que depende de tu bendición, la bendición del cielo, Señor. Oh, mi Señor, pero sé que tú, para poder vivir ahí, tienes que traer libertad al que está cautivo de este mundo en sus finanzas, a romper, Señor, esas finanzas y a quebrar, Señor, eso. Trae libertad, trae prosperidad espiritual en el nombre de Jesús, Señor. En esta noche aumenta nuestra fe. Tócanos, Señor, con tu palabra y tócanos con tu bendición, Señor. Muchas gracias por bendecirnos. Qué linda es tu presencia. Ahí que la unción del jubileo caiga sobre cada familia, Dios. La trompeta suene, Señor. La trompeta que anuncia, Dios, la unción del jubileo venga, Señor. Que es Cristo nuestro jubileo. Que es Jesús el Hijo de Dios nuestro jubileo. Que es Jesús nuestro Salvador. Que es Jesús nuestro Redentor. Que es Jesús nuestro libertador, que es Jesús el Rey de Reyes, que Jesús se establezca en nuestra vida, el Rey del Reino, se establezca en nuestros corazones, y que esa unción de Cristo toque nuestras vidas y nos bendiga. Gracias, Padre, que nos prosperes y nos ayudes, Señor, que nuestra mentalidad y nuestra fe en ti cambie en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén, Señor. Amén, Carolinita. Mis amados, qué gusto, qué bendición haberles visto en esta noche. Me alegro mucho, espero que hayan recibido esta palabra pastoral, que los haya alimentado y que podamos ser firmes en nuestra fe y alejar de nosotros cualquier duda y cualquier incredulidad. Nos vemos mañana en nuestro devocional. Sé que Dios va a bendecir su vida con una palabra hermosísima a través de uno de nuestros ministerios, a través de una de nuestras hermanas de la iglesia. Sé que Dios le va a bendecir. Próximo viernes tenemos también actividades especiales. Jueves, intercesión a las 10 de la mañana. Sábado tenemos culto de jóvenes. También hay reunión de mujeres. También hay reunión de red de hombres, así que el sábado vamos a estar full y nos vemos domingo también a las 10 de la mañana y viernes en otro devocional. Buenas noches, amados. La bendición, la palabra del cielo y la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, pues bueno, abundantemente y gracia sobre gracia sea sobre todos ustedes. En el nombre de Jesús, les amo.